Desde inicios de este siglo, del siglo XXI, Avanzo ha abordado la temática del racismo y lo ha hecho desde diferentes ópticas o entradas analíticas, guiada por la preocupación constante de ofrecer al público, a las y los lectores críticos, elementos que permitan acercarse a esta profunda estructura ideológica que marca la realidad social guatemalteca. Y buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de comentar sobre este libro. Gracias, Andrea, que pensaste en mí. Y la verdad, el libro llegó en un momento interesante de mi vida. Bueno, con Andrea precisamente habíamos estado platicando sobre el tema, tal vez por eso pensó en mí para comentar sobre este libro. Y quiero compartir con ustedes entonces una pequeña anécdota, que fue algo que yo compartí con Andrea en ese momento, que es algo que me sucedió hace unos meses, y es a través de esta anécdota o con estas preguntas que yo me acerco al libro y se los comento, porque creo que tal vez varios de nosotros que estamos aquí presentes, y me alegra bastante ver tanta gente que está interesada en el tema, y creo que varios de nosotros nos acercamos o nos estaremos acercando al libro tal vez con preguntas similares. Así que les cuento, les leo la anécdota que escribí. Hace unas semanas estaba traduciendo para un grupo de extranjeros y uno de ellos, un chico de Etiopía, me preguntó: ¿eres maya? Su pregunta me sorprendió, pues nunca me la habían hecho. Creo que para los que viven en Guatemala la respuesta sería obvia. Además sentí que responder no merecía una explicación más extensa, pero que no estaba preparada para darla en ese momento. Terminé respondiendo: no, pero soy guatemalteca. Inmediatamente me arrepentí de decir eso. ¿Qué significa ser guatemalteca en términos de etnicidad? Y cuando comencé a explicar que era mestiza, de sangre española e indígena, el chico hizo un comentario como de: «¡Qué lo siento!» o «¡Qué lástima!». Y eso me dejó aún más incómoda y confundida con mi respuesta. En ese momento entonces sentí la necesidad de hablar de etnicidad, de hablar de cómo me identifico, qué significa identificarse de ciertas maneras. Así que compartí esta pequeña anécdota en Facebook y pregunté a mis amigos que me hicieran un comentario al respecto, cuál era su respuesta, se sentían ellos mayas o cómo conceptualizaban el ser guatemalteco. Varias personas comentaron mi pregunta en Facebook, se creó de hecho una pequeña discusión un tanto interesante, y la mayoría de personas dijeron que no importaba la etnicidad, que eso era una decisión personal, que cada quien podía definirse como quisiera. Y debo de decir que la mayoría de personas que son mis amigos en Facebook, o al menos a los que yo conozco que son mis amigos en Facebook, son del área urbana de Guatemala, clase medieros, probablemente no indígenas. Entonces para mí me causó un problema el que la mayoría de personas creyeran que esto de nombrarse en términos étnicos fuera nada más una decisión individual. Me parecía una acción irresponsable, porque vivimos en un país donde las oportunidades de vida están marcadas precisamente, como lo veo yo, por la etnicidad. Entonces, ¿cómo podemos decir que cada quien se nombra como quiere si la sociedad guatemalteca no responde a cada uno como nosotros queremos, sino ya hay ciertos patrones en la que la sociedad guatemalteca reacciona a cada uno de nosotros? Lo que sí podía ver yo es que es difícil reconocerse como ladino o como mestizo, porque estas categorías incluyen una historia de privilegios que se nos dan sin nosotros pedirlo a ciertas personas, y también de opresiones silenciadas de otro grupo, que sería el grupo indígena. Entonces, con estas cuestiones en mente me acerqué yo a este libro, y bueno, ¿quién me puede aportar sobre el sexo y la raza en Guatemala? Y la verdad que me ha aportado muchísimo. Ya puedo entender con más claridad el que cierto grupo de guatemaltecos asuman que la etnicidad, o que la etnicidad sea algo individual, pero que todavía hay estructuras sociales detrás que están marcando cómo la sociedad guatemalteca reacciona a cada uno de nosotros. Entonces, en este sentido, el texto de Alejandro Flores me pareció muy importante, porque él precisamente hace una distinción entre raza y etnicidad, porque para él uno de los comentarios que se podría tener al texto, precisamente al nombre, es por qué usar raza y no etnicidad en Guatemala. Y Andrea mencionaba ya un poquito de esto, de cómo en Guatemala se ha querido crear un lenguaje más inclusivo, entonces la etnicidad es el término de preferencia. De la forma en que lo explica Alejandro, y realmente los animo a que lo lean, porque es una
una exposición teórica bastante densa, así que yo lo resumiré de la manera en que lo pude entender y de la manera en que me recuerdo por el momento. Pero él lo que dice es de que la etnicidad sí es una de las formas de identidad propias, que cada quien puede asumir una identidad que desea, así como en el género uno puede asumir una identidad de género o referirse a uno de muchísimas maneras, pero lo que es importante reconocer es que nuestras relaciones dentro de la sociedad guatemalteca están marcadas, están estructuradas por este dispositivo al que ellos se refieren como dispositivo sexo-raza, que viene desde el tiempo de la colonia. Es decir, no importa cómo nos querramos llamar nosotros, dentro de nuestra subjetividad a la que se refería Andrea, en la que se refiere dentro del texto, nuestra subjetividad como guatemaltecos ya está marcada por una dualidad entre lo blanco y lo indígena. Entonces no importa cómo dentro nos queramos llamar, podemos salir de lo blanco, podemos salir de lo indígena, pero la forma en que nos vamos a percibir unos a otros dentro de Guatemala y la forma en que la sociedad guatemalteca reacciona a cada persona ya está marcada por estas dos categorías, en la que lo blanco o la blancura es a lo que queremos llegar con lo que se menciona de mejoramiento de la raza. Entonces la blancura se posiciona hasta arriba como lo ideal, como lo bueno, lo bello, lo inteligente, lo deseable. Y por el otro lado tenemos a lo indígena, que es todo lo opuesto, es lo horroroso, lo monstruoso, lo degenerado, lo enfermo, lo que le hace falta, lo pobre. Y aunque nos parezca tal vez podría parecer muy drástico usar esta definición, realmente como guatemaltecos ya crecemos dentro de una sociedad que desde la colonia ha estado estructurada de esta manera, o que ha creado estas dos posiciones contrarias, y todas las personas, aunque nos asumamos como nos asumamos, vamos a estar siendo evaluadas en base a estas dos categorías, lo blanco y lo indígena. ¿Qué tan lejos estamos de lo indígena? ¿Qué tan cerca estamos de lo blanco? Y durante el libro, durante los ensayos, se explora muchísimo cómo es que se han construido estas categorías y cómo se siguen reproduciendo dentro de la sociedad guatemalteca, como mencionaba Andrea, dentro de los grupos de estudiantes, y esto es algo que está incluido en el libro. Las palabras que ellos utilizan, ¿verdad?, reflejan precisamente cómo se continúa utilizando esta forma de pensar, o cómo, no utilizando, pero cómo seguimos siendo inculcados esta forma de pensar dentro de la sociedad guatemalteca. Y no es algo a lo que se podamos escapar simplemente por no querer llamarnos ladinos o por no querer llamarnos mestizos. No vamos a escapar de los privilegios que se nos da, o por asumir otras identidades, no se nos va a quitar la opresión que viene con el estar más cerca del indígena y tener las características tal vez físicas, tal vez sociales, que van de mano con cada una de estas categorías. Ahora, algo que a mí me parece importante rescatar, que no es un término que está incluido o que no directamente se incluye dentro del libro, pero al cual se alude bastantes veces, es el término de ser racialmente privilegiado. Dentro del libro se menciona muchísimo de que lo blanco es también preferido, no solamente porque ha sido lo que se ha nombrado como lo ideal y como lo bello, lo deseable, sino porque sí hay privilegios materiales y sociales que se le adjudican a lo blanco. A las personas entre más blanco, dentro del continuo, entre más blanco se presenta uno dentro de la sociedad guatemalteca, o más europeo, más occidentalizado, más privilegios puede acceder uno como persona. Para mí, en lo personal, es muy importante el reconocer esto, estar consciente de que dentro de la sociedad guatemalteca a mí se me trata de cierta manera. Yo he tenido ciertas oportunidades, no por mi esfuerzo personal específicamente, sino porque nací dentro de una sociedad que privilegia a las personas que son como yo, personas del área urbana, personas de clase media, personas que hablan español, personas no indígenas o personas occidentalizadas. Y para mí es importante entonces estar consciente de estos privilegios raciales que vienen de mano con mi existencia dentro de esta sociedad, más que como yo me pueda nombrar. Otra vez el término sería reconocernos como racialmente privilegiados, y esto creo que va más allá de la etnicidad que uno asuma.
En lo personal todavía no estoy segura cómo llamarme a mí misma, podría ser ladina o mestiza, pero lo importante entonces al leer este libro, lo que resalta para mí es la importancia de llamarme, pero también actuar desde una postura antirracista. Y dentro del libro se hace un poquito, también se menciona un poco de las prácticas que ya se están realizando dentro de la sociedad guatemalteca para contrarrestar el racismo, aunque creo que todavía hay mucho espacio para seguir explorando más en esto, pero básicamente el ser antirracista entonces consistiría, basado en las discusiones del libro, en desaprender todo lo que se nos ha enseñado dentro de la sociedad guatemalteca, dentro de esta mentalidad colonial, desaprender cómo estamos categorizados a partir de lo blanco y de lo indígena. Entonces tenemos que aprender a vernos más allá de estas dos categorías y a relacionarnos unos con otros fuera de las relaciones que se han establecido también dentro de esa misma mentalidad colonial. Reconocer a nivel personal cómo algunos de nosotros estamos siendo privilegiados, ¿verdad?, por este sistema colonial, y también cómo hay estructuras dentro del país, estructuras económicas, sociales que benefician al mismo tiempo a estas personas racialmente privilegiadas. En este sentido, entonces, lo mencionaba cabal Andrea, esta era una de mis preguntas, ¿verdad?, que dentro del libro sí se menciona como que el dispositivo raza, el sexo raza es totalitario, pero a mi parecer no es así, y agradezco esta aclaración. Yo quería mencionar a Sherry Orner, que es una antropóloga estadounidense, y ella precisamente habla que la reproducción social nunca es completa, que siempre hay espacios de transformación, que las personas están cambiando constantemente los sistemas o las estructuras de poder a través de sus disidencias, de sus resistencias y las alternativas que van proponiendo a partir de su propia agencia. Agencia es la habilidad que se tiene de actuar a la par de otras personas dentro de la sociedad. Y esto es algo que me parece muy importante de reconocer, porque si no nos vamos a quedar encerrados en la mentalidad colonial, y como crecimos dentro de esta mentalidad colonial, no vamos a poder ver qué hay más allá o qué cosas se puede hacer para cambiar estas estructuras de poder que nos benefician a algunos y que tal vez no tengamos una necesidad inmediata de cambiar las estructuras sociales, pero que a la hora de realmente reflexionar nos damos cuenta que están oprimiendo a otras personas y que también están limitando nuestra humanidad al negarnos el podernos relacionar con otros de una manera más humana, o desde el amor, desde la compasión, en lugar de ser desde la diferencia, desde el odio y desde el desprecio. Sí, esto es principalmente lo que yo tomo de este libro, es el entender cómo está estructurada la sociedad guatemalteca dentro de esta mentalidad colonial que se ha venido reproduciendo, ¿verdad?, desde la época de la colonia, que comenzaba en Europa antes todavía de la colonia, pero que en Guatemala no podemos ignorar que existe y que define nuestras relaciones, que define nuestras formas de vida y las oportunidades que tenemos. Así que los invito a leer, son textos tal vez un tanto densos teóricamente, pero que realmente vale la pena para ayudarnos a entender cómo está configurado Guatemala. Y en lo personal, y tal vez para muchos de nosotros que somos del área urbana y que no somos de alguna comunidad indígena, también nos va a ayudar muchísimo a entender cómo posicionarnos dentro de la sociedad guatemalteca, y aún a aquellos que no son guatemaltecos pero que viven dentro de Guatemala. Creo que también sirve el entendernos otra vez como racialmente privilegiados dentro de este contexto guatemalteco. ¿Y qué significa eso? Y también pues los animo a seguir estudiando sobre el tema y a que podamos indagar más acerca de las resistencias o de las formas que las personas ya han comenzado a actuar en contra de este sistema racista. ¿Cuáles son las prácticas antirracistas que ya existen dentro de la sociedad guatemalteca, y para poderlas exponer, visibilizar, y para que puedan seguirse fortaleciendo? Muchas gracias.